Desde que Donald Trump volvió al poder, se oye hablar de los aranceles comerciales como probablemente nunca antes se había oído hablar, al menos en lo que llevamos de siglo y a nivel popular, claro. La nueva administración estadounidense ha dejado bien claro desde el principio que sus máximas son expandir su territorio, a la vez que reduce su presencia y su influencia exterior, y enfrentarse, al menos comercialmente, a China, mientras potencia y protege la producción en suelo patrio en detrimento de las importaciones, a las que promete gravar hasta hacerlas prácticamente inviables en muchos casos. En este contexto es en el que entran en juego los aranceles, que amenazan con cambiar las reglas del juego del comercio mundial. Y de eso vamos a hablar hoy con, atenta a la marinería, que tenemos hoy un plantel que vaya. Rafael Aznar, expresidente del Puerto de Valencia, de la Autoridad Portuaria de Valencia, actualmente en su Departamento de Comercio Internacional, ingeniero de caminos, canales y puertos, en fin, un currículum extensísimo. Don Rafael, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Tenemos que preocuparnos, pregunta de tanteo, para empezar, para abrir boca, ¿tenemos que preocuparnos por toda esta guerra arancelaria o al ciudadano de a pie esto ni le va ni le viene? No, nos afecta a todos, porque las empresas son el signo inequívoco de la serenidad y de la tranquilidad laboral, y entonces si las empresas no pueden competir en el mundo, mala noticia. Bueno, al lado de don Rafael Aznar tenemos a otro presidente de la autoridad, expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, actualmente director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca Global, don Joan Calabuig, y muchísimas más cosas, porque ha tenido también en sus manos la acción exterior del Gobierno de la Generalitat en tiempos de Ximo Puig. Don Joan Calabuig, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí nos falta la Lola, que se fue a los puertos, porque ya con estos dos, con Rafael Aznar y con Joan Calabuig, tenemos cubierta una de las principales infraestructuras afectadas por los aranceles, porque lo va a ser el puerto y lo vamos a ser todos, ¿no? Efectivamente, piense que la mayor parte de nuestras exportaciones salen por barco a todo el mundo y por lo tanto solo en el puerto de Valencia pues saben que se generan en torno a él cerca de 50.000 empleos, pero es que aparte casi 40.000 trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana trabajan en empresas que exportan, empresas que normalmente tienen los trabajos más estables, los mejor remunerados y por tanto todo lo que se mueva negativamente en el ámbito del comercio internacional afecta mucho a nuestra comunidad. Tercero de nuestros invitados por orden de colocaciones, don José María Carrillo de Albornoz, consultor de estrategia de internacionalización, innovación e inversión, doctor en ciencias económicas y empresariales y, lo más importante, exjugador del Levante Unión Deportiva. Eso es. Don José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y aparte estuvo usted también en política en tiempos de la UCD, o sea que ha hecho Pues usted sí, con la menos UCD, torero, creo. Estuve en las tontas de UCD Vaya. en el año 82, porque sabes que Sí, sacó acabó 12 diputados y aquí en Valencia Fernando Abril Martorell, para descanse, José Manuel García Mayas Gallo, Ángel Villanueva. Bueno, nos y ha metieron vivido, a la gente joven. Y encima ha vivido también muchos años en México, que es país fronterizo con Estados Unidos y que es el primero del que se empezó a hablar de esto de los aranceles recíprocos. Que no tiene... No, dígame. No. No, porque lo de México, si le parece, lo tratamos luego con más perfecto. extensión, pero en principio la misma pregunta que a los dos expresidentes del puerto. ¿Esto es una cosa para iniciados, lo de los aranceles? No, esto nos afecta gravemente. Por dar un dato, el otro día, se comentaba, creo que fue el martes o miércoles, que ahora el señor Trump ha dicho de un 25% va a subir los aranceles. Esto está demostrado por el Banco Central Europeo que si crecían un 10% los aranceles simultáneamente en todos los países, se produciría una pérdida del PIB a nivel mundial del 4%. Si lo extrapolamos a ese 25%, la pérdida del PIB a nivel mundial sería del 10%. Esto es exactamente la misma crisis del COVID. Caramba. Bueno, pues completamos el cuarteto de ases, nuestro póker de ases, en la tertulia de hoy con don Antonio Herrero, que es vicesecretario del Colegio Oficial de Economistas de Valencia. Don Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Realmente nosotros entendemos en el colegio que, sobre todo para la economía valenciana, que es una economía que, bueno, pues ciertamente es muy exportadora, sobre todo a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que realmente en este momento prácticamente casi que un 20% de lo que se exporta a Estados Unidos lo exporta a la Comunidad Valenciana,
va a tener o puede tener, depende de cómo evolucionen por las conversaciones, un efecto muy negativo tanto en el crecimiento, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, así como entendemos que va a generar pues, una cierta inestabilidad en los mercados por cuanto las expectativas que los inversores o lo que se espera que los inversores, lo que esperan los inversores del mercado puede diferenciar perfectamente cuál va a ser su política a medio y largo plazo. Venga, pues empecemos por el principio. ¿Qué son los aranceles? A ver. ¿Qué son los aranceles? Pues en estos momentos, en el siglo XXI, dejarían de tener sentido, porque lo que se propugnó en los años 1980, primero con el GATT y luego con la OMC, era el multilateralismo. Y el multilateralismo a lo que conduce es a una mayor eficiencia económica. Los aranceles y máximo con el planteamiento de este señor del neomercantilista Trump, lo que van a hacer es perjudicarnos a todos, porque además, si este señor lo está buscando en un momento determinado como un sustituto de los impuestos directos, se está equivocando. Si lo está queriendo trasladar en Estados Unidos por el tema del empleo, se equivoca, porque en Estados Unidos hay 180 millones de trabajadores, pero en la industria solamente 10. 100 en el sector de las ¿Pero qué es? ¿Qué es un impuesto? Es un impuesto tasa? es un impuesto antiguísimo, o sea, desde la edad de piedra, que grava las importaciones y en algunos casos las exportaciones. O sea que es un factor de proteccionismo clarísimo, un elemento de proteccionismo clarísimo. Eso es lo que mejor define la situación. O sea que yo creo que la economía actual, pero ya desde hace bastantes decenios, es muy abierta en el mundo y este es un paso atrás, vamos a decirlo de esa manera, que es de proteger lo propio, que a lo mejor con esa óptica pues tiene sentido, es decir, voy a quedarme en casa, voy a fomentar mi industria, que no me invada nadie y por lo tanto protejo lo que es mío, lo propio. Yo creo que esa es la razón probablemente por la que ha sacado esa mayoría abrumadora en términos democráticos, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se siente más protegida por esa política. Creo que tiene un poco las piernas cortas, ¿no? En ese sentido, que durará lo que dure, pero al final hay que rendirse ante la evidencia. La interdependencia comercial del mundo ya está muy manifestada y tiene muchos rasgos positivos, algunos negativos sin duda, pero ese paso atrás me parece que va a ser pan para hoy, hambre para mañana para el mismo pueblo americano. Entonces, tiempo al tiempo, yo creo que se producirá un efecto de racionalización, ya a partir del 2 de abril, que está ahí al lado, se establecen fases de implementación de estos aranceles y los resultados yo creo que serán abrumadores. Le veo optimista, le veo optimista. Creo que cambiará y yo creo que eso va a acabar. De todas maneras, yo creo que sobre todo también hay que mirar el hecho de que es perjudicial para los consumidores. En realidad, para el ciudadano, el que si, por ejemplo, pues en una empresa tiene que importar una máquina que cuesta 100.000 euros y le ponen 25.000 euros además de aranceles, evidentemente pues o reduce su precio para poder seguir compitiendo en el mercado o sube los precios a los que vende su maquinaria en el otro mercado. Por lo tanto, si encima además a eso que puede provocar, porque Trump, recordar que llegó a Estados Unidos diciendo o defendiendo la lucha contra la inflación, pero es muy probable que, sobre todo, como decía Rafael, en esta primera fase pueda ocurrir que esos precios puedan subir, y si además eso desata, como va a desatar, una respuesta de los otros países de la Unión Europea, pues evidentemente pues claro, también nos afectará a nosotros como ciudadanos, como consumidores. Es que eso es lo que cuesta de entender. Vamos a ver, Estados Unidos sube los aranceles X, pero luego los demás les van a subir X. Al final vamos a empatar el partido y vamos a salir perjudicados. A ver, empatar el partido, en realidad perdemos por goleada, pero todos. Porque a todos nos va a salir todo más caro, ¿no? Sí, sin ningún tipo de dudas. Vamos a ver, lo que sí que está claro es que en este juego no gana nadie. Nadie. Cuando me refiero... ¿Es de suma cero? No es de suma cero. Se va a perjudicar todo el mundo en este caso. Primero, la propia Unión Europea y el resto del mundo, por cuanto bueno, pues, van a dejar de vender a corto plazo pues, determinados artículos que en la mayoría de casos
son interindustriales, es decir, que muchas veces no es producto final, sino puede ser acero, puede ser aluminio, puede ser cualquier otro componente que la propia industria americana puede estar utilizando para cualquier cosa en este caso. Y segundo, y quizá más importante, y como Joan ha adelantado, es que va a perjudicar a los consumidores. El efecto de la inflación, recordemos a Carter, que perdió las elecciones allá por los años 79, 80, y el motivo fundamental fue que la inflación en Estados Unidos en aquellos momentos, por otros motivos, por el tema de la segunda crisis de petróleo, pues bueno, pues no aceptó de ninguna de las formas que aquello provenía de lo que tenía que provenir, que eran las inflaciones. Con lo cual, vamos a ver, a corto plazo puede ser que electoralmente pueda potenciarse Trump, pero a medio plazo está claro que bueno, pues va a suponer una pérdida para todos. Ese es un punto interesante. Estamos al principio del mandato de Trump, es decir, hay 4 años por delante en los que puede cambiar todo, un poco en la tesis de Rafael Aznar, ¿no? Yo creo que es nadie sabemos, o por lo menos yo desde luego no conozco la política global que Trump defiende. Porque no está usted en los chats adecuados. En todos los ámbitos, pero es verdad que hay que hacer un análisis y es muy complejo, porque hay determinados rasgos, como por ejemplo participar en la gestión del Canal de Panamá. Pues claro, obviamente, si está en manos chinas y él quiere ser más americano y más dominante que lo que son los chinos en este momento, que están ya en todos lados, pues es razonable, según su modo de ver la jugada, de promover una ocupación, vamos a decir, empresarial de la gestión de los dos extremos del Canal de Panamá. Lo del Canal de Panamá, porque estaba en manos de chinos, sí, y de repente llegan los americanos, compran las empresas a los chinos y ahora son americanas. Entonces, bueno, pues efectivamente, entonces la gestión, aquí? ¿Los chinos son bobos o qué? No, pero es que el mercado de capitales funciona de esa manera. Entonces, los aranceles... es que los aranceles es una parte del problema. O sea, la gestión global de Trump es dominio de lo de las tierras raras para ser proveedores o tener abastecimiento de lo más esencial para el futuro de las nuevas tecnologías, los chips, etcétera, etcétera. Ocupación de determinadas rutas mundiales del comercio exterior, como son el propio Canal de Panamá, el tema de Groenlandia por la ruta polar, sí. Y bueno, tiene una hoja de ruta, sin duda. Y los aranceles son parte de ese proteccionismo que yo creo que es el que más rápido se va a acabar desarmando, en mi opinión. Ya, José María. Hay un principio y eso está demostrado, que los aranceles afectan y perjudican más al que los pone que a los demás, indistintamente. La estrategia de Trump es el divide y vencerás. Y por eso está jugando a quererse cargarse la Unión Europea y hacer sus planteamientos, y juega al bilateralismo, lo cual es propio antes de Adam Smith hablar de la riqueza del capitalismo, efectivamente, del liberalismo económico. Entonces, el ejemplo de Trump, él está importando, por ejemplo, México exporta el 81% de todas las manufacturas del sector del automóvil a Estados Unidos. Las plantas que están en México, de las 35 marcas de vehículos que hay, 17 son estadounidenses. Bueno, pero ahora se están yendo a Indiana, precisamente no, por esto. No, porque no. Eso leí el otro día, que los de México ahora se irán a Estados Unidos para evitar... No se irán porque eso, fíjate, Obama ya le dijo a Steve Jobs en el año 2012 que por qué no vuelven a hacer los iPhones en Estados Unidos. Dicen, porque realmente en estos momentos la competencia internacional, las industrias son en el extranjero más flexibles, más dirigentes y más competitivas que aquí. La prueba está que en Estados Unidos hay 10 millones de trabajadores en el sector industrial. ¿Que son pocos o muchos? Son poquísimos respecto a los 180. Luego, si además hay otro enfoque, la mayoría de las empresas que se han ubicado en México es porque llevan lo que llaman el nearshoring, o sea, la aproximación a los mercados. Entonces, si ahora le aplica ese arancel del 25%, que quieran, cuando él está importando, cuando tiene un déficit comercial con Canadá y con México del 30 al 40%, y automáticamente le aplica eso, van a pagarlo, ¿y quién va a pagar ese consumo? Las clases medias y las clases bajas, a los que Trump decía que protegía. ¿Y a quién va a beneficiar? A los grandes capitales. Y la prueba la tenemos que el otro día cuando decían lo del 25%, el señor Max tiene una planta contratada, una mega industria en Monterrey, en el estado de Nuevo León, de aproximadamente
4 millones pero de la personas. estrategia no puede ser esa, la de, bueno, yo pongo los aranceles y entonces a vosotros, como os va a salir los de México, Sí, va a os va arruinar a a salir su muy país. caro esto, veníos aquí, a Indiana, En absoluto, a Texas, porque, a donde sea. por lo que te he dicho, porque los trabajadores, ya la capacidad, la competitividad que tiene en México a nivel industrial es la misma que en Estados Unidos. Si quieres dar ventajas, tendrías que invertir tantísimo en tecnología y en automatización de plantas que no generarías más empleo. O sea, no es tan sencillo. No, en absoluto. Es que ahí ya ha llegado tarde. El señor Trump se ha equivocado. Lo que pasa es que él juega eso al divide y vencerás, bueno, y no vamos a decir su característica. Y entonces ahí es donde se ha equivocado, porque va a acabar pagándolo el pueblo americano. Sí, según también. algunos analistas, efectivamente, plantean que Trump está jugando la teoría de juegos. Está intentando ir al límite para ver qué puede y dónde puede llegar. Pero esto puede ser un desastre, porque en el momento en que esto explote, le va a explotar a él, a los demás también, pero le va a explotar a él también. ¿Que explote qué quiere Que explote decir? quiere decir que en el momento en que la lucha arancelaria, en este caso, se traslade a todo el mundo con subida de aranceles consecutivos, porque él evidentemente, si la Unión Europea sube los aranceles, que bueno, pues ya alguien está diciendo que va a subir el 20%, no sé qué, él va a volver a subir, y simplemente hay que recordar un poco la historia. Tanto la historia económica mundial como la historia propia española, por ejemplo. Es decir, España, yendo a los aranceles, la política arancelaria, hay que recordar que el año 1869, la ley Figueroa, en este caso, liberalizó la economía española y la economía española, desde entonces hasta la ley Cánovas de aranceles, pues tuvo un crecimiento importante a nivel mundial. La economía española, hay que recordar el año 59 con el plan de estabilización, la entrada de España en la Unión Europea y, bueno, pues todo lo que esto ha comportado para el crecimiento propio de la economía en este caso. ¿Por qué? Porque la competencia es buena para la economía. La competencia es buena para la economía. Y a nivel teórico, evidentemente hay que recordar ya no solo a Adam Smith, sino en 1817 a David Ricardo, que validó el tema de las ventajas relativas, ya no las absolutas, sino las relativas. Inclusive hasta Marx validó las teorías económicas de David Ricardo en este caso. ¿Qué significa esto? Que el mercado, en la medida en que sea amplio, quien tiene que producir es que tenga ventajas comparativas, en este caso, respecto al resto. De producir, vender servicios o lo que sea, que tenga ventajas comparativas. Otro tema es que, evidentemente, los países, los estados, las regiones, han de especializarse y han de crecer en aquello que saben o que quieren hacer con la formación y con lo demás. Es que suena también muy raro que un país solo quiera autoabastecerse de todo y lo consiga. O sea, no es que lo quiera, sino que pretenda, por eso no hay mal que realismo. Siguiendo los adagios, no hay mal que 100 años dure. Quiero decir que corregirá el tiro, estoy convencido. O sea, la estrategia de un gobernante tan singular como es Trump puede ser provocar un estremecimiento, provocar incluso miedo, analizar la reacción y luego corregir. Hay mucha gente que dice que ha cambiado de opinión. Bueno, esto será un cambio de opinión, mega cambio de opinión, y no me extrañaría nada de que dentro de meses o a lo mejor algún año, desde luego antes de la mitad de legislatura por las nuevas elecciones en América, cambie de opinión. Ya, pero cuando tú rompes un jarrón y luego intentas recomponerlo siempre se nota, ¿no? Estoy convencido, pero es que es muy singular el personaje, no cabe duda, y además como tiene una... No sé por qué, la verdad. No sé qué ve usted de él. Es singular, singular no quiere decir que sea maravilloso, he dicho que es singular. Ya. Entonces quiero decir que, pero ha ganado democráticamente las elecciones, luego podrá hacer lo que considere oportuno y yo creo que corregirá el tiro antes que después, es mi opinión personal, porque es que dominar el mundo es un objetivo maravilloso, pero tiene también sus limitaciones porque los demás seres existen, los demás países existen. China no está dormido, está en este momento viendo a ver cómo juega la situación, pero es verdad que y Europa afortunadamente también está despertando. Ahora, de despertarse a levantarse también hay un tramo, ¿eh? Una cosa es estar despierto, otra cosa hay que levantarse de la cama porque estamos demasiado cómodos todavía. Le cojo el dedo, don José María, para después de publicidad, ¿vale? Vale. Y vamos con su argumentación al respecto. Hablamos hoy de aranceles, que existir existen.
Aranceles no gracias, es el título de Nos interesa saber esta semana con Rafael Aznar, con Joan Calabuig, con José María Carrillo de Albornoz y con Antonio Herrero. Señor Carrillo, quería usted apostillar decía algo. Que el señor Trump lo que tiene es una arrancada de acá y para de Rossi, como hemos dicho, porque dice una cosa y luego para y dice la contraria. Y le pasó igual en el periodo 2017-2021, que tuvo que retrotraerse todo porque a quien más perjudicó era a los Estados Unidos. Pero entonces no tenía las mayorías de las que goza hoy, que tiene todo el Congreso, los jueces... Sí, pero al final de la corrida la realidad demostró eso, que los aranceles al final de la corrida reducen la eficiencia económica, crean problemas sociales y además la movida que nos hace a nivel mundial. No tienen nada bueno los aranceles. No, nada en absoluto, claro, ahora no. En la época de los romanos probablemente había que hacer así, pero no. Yo no me acuerdo Desde de los eso. años 1900, ¿para qué se crea el GATT y luego la OMC? Precisamente el General Agreement Trade Test. O sea, los aranceles, los impuestos en el comercio mundial a ese nivel. Y luego la OMC. ¿Para qué crean su... Organización Mundial del Comercio. Del comercio. Estamos hablando para todos. ¿Para qué en un momento determinado también tienen lo de los americanos, canadienses y mexicanos por la proximidad geográfica? Ahí había un tratado común de los tres, ¿no? Tenían lo del NAFTA, luego crean el TELCUEM y en este momento es el UMSCA. Y no sirve para nada. Y, bueno, se lo salta la autoridad, pero si es que si los coches, a los primeros que se va a cargar es a la industria automovilística y a la construcción americana. Con la subida de los aranceles. Pero la industria automovilística de Detroit no estaba hundido. Bueno, pero siguen produciendo, porque tienes todas las grandes firmas, e incluso dentro de Estados Unidos, las firmas más bollantes son japonesas y europeas. Yo un poco recogiendo antes la reflexión que hacía Rafael sobre el tema de la Unión Europea, también me gustaría que nos supieran, recordáramos que la política comercial europea es competencia de la Unión Europea. Es decir, no negociamos cada país por separado. Correcto. Entre otras cosas, Estados Unidos lo que quiere precisamente es dividirnos y negociar. Pero nosotros negociamos, digamos, como uno. Puedo decirte que sabes que una de mis actividades hace tiempo fue el Parlamento Europeo. Por ejemplo, recuerdo en aquella época que estuve yo estaba Peter Mandelson, que era el comisario de Comercio Exterior, y precisamente cuando la competencia china, por ejemplo, en el calzado, que es una industria valenciana importante, pues se vio amenazada por unos precios ridículos que planteaban y claramente, digamos, fuera de mercado, pues realmente Peter Mandelson es la Unión Europea quien le impuso, en este caso, aranceles a China para compensar precisamente ese abuso que se estaba produciendo. Por eso yo creo que Europa es una de las principales, si no la principal, potencia comercial del mundo y, por lo tanto, negociar unida la Unión Europea, en ese sentido, es un tema que Trump ha de tener muy en cuenta porque no es un tema menor. Vamos a hablar de Europa, pero primero como comentario con asterisco a lo que decía Joan Calabuig. A mí siempre me ha impresionado que los comisarios, que los políticos europeos, cuando llegan al grado de comisario y a esa estructura, no necesariamente comisarios, pueden ser altos cargos, se olvidan de las nacionalidades de procedencia de cada uno y actúan de verdad como un gobierno global. A mí eso es algo que me maravilla, porque eso en España no lo vemos y supongo que en los países individuales tampoco se verá cuando llegan de otros estratos inferiores al gobierno de la nación. Sin embargo, los comisarios y los que están cerca de los comisarios actúan de verdad como europeos ante situaciones como esta y es algo que me maravilla. Pero bueno, la última, no me atrevo a decir la última porque igual mientras estamos grabando ha pasado algo de lo que no tenemos noticia, pero la penúltima al menos era que Donald Trump iba a grabar con un 25%, me parece que era la producción de coches de fuera. Aquí nos afecta la Ford en Almusafes, aunque no le vendamos mucho a Estados Unidos, pero sí componentes, el parque que hay alrededor de la Ford, el parque industrial. Bueno, etcétera, etcétera. Total, que desde Europa la respuesta a eso ha sido vamos a contestar contundentemente. En el momento que estamos haciendo este programa todavía no sabemos cómo, pero sí que se muestra mucha firmeza por parte de esas personas que están al frente de los asuntos europeos ahora y que se lo toman bastante en serio, como vemos habitualmente, bastante firmeza y contundencia a la hora de expresar que esas medidas van a ser efectivas y que van a ser quirúrgicas, es la interpretación que se hace, porque van a ir
a hacer el mayor daño posible a los Estados Unidos sin perjudicar a los europeos en determinadas cosas. Una de las que se habla mucho es la soja. Las producciones de soja de Estados Unidos pues tienen alternativas en Brasil, en Argentina y no sé en dónde más, con lo cual los europeos que consumen soja pues no tienen por qué notar mucho el que dejemos de comprarle soja a los Estados Unidos, y sin embargo ellos en determinados estados que son los productores de esta legumbre, pues, y que suelen ser estados republicanos, es decir, los del partido de Trump, ahí sí que lo notarían. ¿Va por ahí o creen ustedes que pueden ir por ahí, y este sería un ejemplo, los tiros de la respuesta europea a Estados Unidos? Yo creo que sin ningún tipo de duda. La Unión Europea, la primera ronda ha sido prácticamente, pues, bueno, decidir qué tipo de artículos va a grabar, ¿no? Pues, bueno, pues el bourbon, que decir, la soja, está comentando. Las Harley Davidson. La Harley Davidson, es decir, primero, por la proveniencia de estos artículos, que muchos provienen de estados claramente republicanos, para que, bueno, pues para que entiendan que esto no va a ser un juego, simplemente. Y segundo, bueno, pues aquellos, como bien has indicado, que vaya a hacer menos daño posible, pues, al consumidor comunitario en este caso. Es claro que, bueno, pues von der Leyen ya está planteando que frente a la segunda subida respecto al tema de vehículos, pues, bueno, pues va a actuar de una forma tranquila, y entiendo que es la posición que en este momento debe adoptar la Unión Europea, es decir, vamos a analizar muy bien qué significa esto, qué va a ser, y quizá la respuesta debe ser, pues, moderada y prudente. Entrar a disparar con bala de cañón, como lo que está haciendo Trump, creo que no es bueno. Creo que debemos analizar muy bien lo que va a haber. Y como estábamos comentando, bueno, pues vamos a ver qué está pasando. Es decir, es claro que las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos, pues, son importantes, prácticamente puede ser como el PIB de, no sé, Bélgica, por ejemplo. Estamos hablando de 500.000 millones o casi 500.000 millones de euros en este caso. España, pues, bueno, pues representa, pues, un 4% de esto, y la Comunidad Valenciana es prácticamente un 1%. Es decir, va a ser, podemos tener, sobre todo en productos agrícolas, pues, ciertas tensiones, pero entrar digamos, como elefante a una habitación sin saber muy bien qué es lo que vamos a hacer, creo que debemos de analizar y ser muy, muy prudentes. ¿Por qué? Porque entiendo que, salvo que Trump quiera meternos en una depresión importante para todo el mundo. Depresión económica, depresión no de económica, la otra. evidentemente. La otra ya la tenemos. Hay que recordar los efectos del año 29 y la actuación que tuvieron fundamentalmente Estados Unidos y el resto de países con una subida. Pero esto puede degenerar en un crack como el del 29, que la gente se suicidaba porque las acciones no caían drásticamente. Cada época tiene lo suyo, evidentemente las circunstancias no son las mismas. No, pero quiero decir, ¿hay una cierta equivalencia? Claro. ¿Puede ser tan grave como aquello? Hombre, vamos a ver, si el comercio internacional se bloquea, o se bloquea en gran parte, esto puede afectar mucho. Pero siempre hay alternativas. Los europeos podemos vender a otros sitios. Bueno, no sé hasta qué pero punto los cambios, son alternativas reales, pero vender a la India o a China. Pero los cambios no son tan radicales. Es decir, nosotros no podemos dejar de vender a Estados Unidos 500.000 millones, los europeos no podemos dejar de vender 500.000 millones de euros y vendérselo a China o vendérselo. Esto no es fácil. Que también a ellos les vendemos 500 o 600.000 millones, pero también les estamos trayendo 380.000 millones. Efectivamente, correcto. O sea, luego ese es el desequilibrio. Yo lo que creo que en la línea... Malos servicios, malos servicios, cuidado. Ahí es donde nos gana. Sí, pero nos gana, pero podemos hacerle mucho daño también. Claro, pero Joan tiene muchísima más experiencia, pero es muy importante que nosotros actuemos con una visión holística, una visión más amplia de la del Trump y no a la política causa-efecto, y que la diplomacia europea tiene la inteligencia suficiente para saber actuar y posicionarse bien ante el resto de los países, y adecuar la política más prudente, porque lo que hemos de tener es a una arranca de acá de este señor no es devolverlo con lo mismo, hay que hacerle un planteamiento racional y que hagan reflexionar a su pueblo que su peor enemigo es el que nos está poniendo esta situación, para evitar una situación de parálisis o como decía al principio, pero eso no tiene el efecto COVID. Es decir, el PIB nos bajó un 10%, las medidas que dice este señor, pero es que a él, yo, desde mi perspectiva y desde lo que he vivido al lado de él en México, se hunde el país.
¿Cuál? Se hunde Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos le va a afectar más que a nadie. Si estamos, él lo estaba diciendo por el empleo. Si tienes 148 millones de gente metida en el sector servicios, en la inteligencia de todos los lados, y vas a crear ¿cuántos empleos? Ninguno. Y vas a encarecer el producto, lo van a pagar sus medidas el pequeño consumidor y el mediano consumidor. Y los más ricos se van a hacer más ricos en Estados Unidos, que es para los que él ha votado atrayéndose a unos, y cuando vean los efectos en sus economías personales y que no va a crear más empleo, el pueblo americano se rebotará. ¿Y a Trump qué más le da si no tiene otra elección ya por delante? Porque este es su segundo y último mandato, salvo que cambie la Constitución, claro. Pero bueno, quiero decir que si Trump está convencido, y yo supongo que estará convencido de que está haciendo algo bueno por su país, supongo, porque no creo que sea tan rarito como para procurarle el mal a sus conciudadanos. Tiene un perfil psicográfico. Otra cosa es que él esté equivocado o no, que eso yo no sé quién para decirlo. Se ha rodeado un equipo, vamos a decir, unidireccional. Dificilito también, sí. Unidireccional, Dificilito. con lo cual Pero quizá... bueno, él supongo que está intentando favorecer a su pueblo. Y no creo que unos cambios de opinión demoscópicos de su pueblo le influyan excesivamente sabiendo que él tiene la verdad de su lado y que tiene 4 años para acabar de desarrollarla y que luego, como no tiene que someterse a las urnas, pues no va a pasar puede nada. arruinar su Es decir, país. si él se siente tan mesiánico como parece, él está dirigiendo a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida y su pueblo puede protestar porque hace calor y porque no tiene agua y porque no sé qué, pero, chicos, es que hay que esforzarse para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué hacemos con una situación así? Yo, pese a todos estos exabruptos y estas formas tan lamentables que tiene, yo insistiría en la idea de que, pese a todo, hay que mantener el diálogo. Exacto. Hace unos días... Pues se ha ido una misión europea ha estado, y se ha efectivamente, vuelto de vacío. Así es, el comisario Šefčovič, que es el comisario de Comercio europeo, ha estado allí unos días, no se ha conseguido, desde luego, pues lo que se pretendía, pero ese diálogo ha de continuar. Antes también tú señalabas, por ejemplo, el hecho de que es muy probable que todas estas medidas luego se vayan matizando, porque incluso también desde el punto de vista, como también citabas, interno, también su propia población va a reaccionar. Voy a poner un ejemplo de las últimas horas de que él tiene también sus inquietudes. Nombró hace poco a una senadora embajadora ante las Naciones Unidas y a los 2 o 3 días le ha pedido no te vayas, que dejas el escaño vacío y no sé si lo ganaremos. Y con la mayoría tan exigua que tenemos en el Senado, y ha revocado el nombramiento para que se quede de senadora. Quiero decir que efectivamente él se da cuenta también que dentro del país empieza a haber inquietud y reacción ante todas estas situaciones. Pero yo sobre todo lo que insistiría, que yo creo que esa es la posición de la Unión Europea, no intentar ponerse a su nivel en los exabruptos ni en la posición de tensión, sino al contrario, recordar que somos una gran potencia comercial mundial, que es fundamental, desde luego, para el desarrollo de Estados Unidos tener esa relación con Europa y, por lo tanto, pues seguir hablando. Las cosas pueden cambiar, quiero decir, los Estados Unidos pueden prescindir de Europa y buscar alternativas, y Europa puede prescindir de Estados Unidos, eso más o menos ya me lo han contestado ustedes, y buscar esos otros mercados. Yo creo que la India, de la que nadie se acuerda, pero que tiene más población que China. Sí. Y es un mercado tremendo, ¿no? Claro, los que hemos estado profesionalmente vinculados o conocedores más o menos del comercio marítimo internacional, que es el comercio dominante y por lo tanto el que lleva el pulso de cómo funciona globalmente el planeta, nos damos cuenta que a través del transporte marítimo hay un intercambio de mercancías que significa la palabra globalización. La globalización es matizable, como todo en la vida, y yo creo que con unas medidas proteccionistas que tiene este señor, a lo mejor de alguna manera está logrando matizar esa palabra de globalización. Pero al final, como se suele decir, la cabra tira al monte y el comercio es libre y el comercio pondrá a cada uno en su sitio, porque unos padecerán y otros disfrutarán, pero todo esto también es temporal. Lo que quiero reseñar en este momento es que no solamente de aranceles vive el hombre, quiero decir que lo que ha hecho Trump es una especie de despliegue bestial de su poderío, ¿no? Con el tema de la guerra, por ejemplo, que es terrible, con el tema del pacto entre Ucrania y Rusia, con el tema del aprovisionamiento de tierras raras, con el tema energético, o sea, no ha dejado una sola variable por tocar. Entonces creo que pasado este sarampión,
por decirlo de alguna manera, las cosas vuelven a su cauce. Y es verdad que tiene otras áreas donde él demostrar su dominio. Por ejemplo, en el comercio internacional, pues ha mandado policía, vamos a llamar coloquialmente, al Golfo de Adén para que reabrir el canal de Suez, y que obedece también a un pacto que tiene que ver con Egipto y que tiene que ver con Israel, sin duda, pero que eso fluirá otra vez y en lugar de ir por el Cabo de Buena Esperanza, pues volverán nunca mejor dicho, las aguas a su cauce. Entonces, todas esas cosas se irán modulando. Yo creo que él ha tenido mucho tiempo para pensar y ahora se ha sentado donde se ha sentado y dice, ahora voy a dominar el mundo. Entonces, de esos dominios del mundo hay determinados brochazos que para configurar el cuadro final los irá modificando el color, etc. Y yo creo que estamos preocupados porque ciertamente a corto plazo nos puede perjudicar en muchos sectores vitales nuestros, porque la estrategia comercial española es muy potente de intercambio comercial con Estados Unidos y por tanto claro que estamos preocupados, pero si somos serenos, tranquilos, la Unión Europea, como estamos hablando, negocia inteligentemente y salva los muebles, creo que esto acabará pasando y no mucho más tarde de 2 años estaremos hablando de otras cosas. Pues ahí no hubo nada. Sí, es que yo creo que el señor Trump lo que piensa es que si sube los aranceles, si alguien quiere vender, bajará el precio de sus bienes para no perder la competitividad allí. Pero lo que se puede encontrar es que no bajen los precios y que luego no entre la mercancía y que luego las mercancías que tengan allí o los bienes se encarezcan porque escaseen. Es lo que él no ha reflexionado. Yo creo que es muy impulsivo y además es una persona que históricamente ha pasado esto. O sea, yo he leído algún libro de él hace muchísimos años y lo he seguido en los temas de los negocios porque era una persona que sí, le escribían, que triunfaba y tal. Me refiero que contaban sus relatos. No, y este señor al final de la corrida, salvo sus hoteles, ha entrampado, ha dejado infinidad de deudas. Sí, ha entrampado y ha generado muchísimos problemas económicos hasta el punto de que casi nadie quería negociar con él. Sí. Por eso acabó yéndose a la política. En el terreno empresarial hizo 25.000 desechos. Y es un personaje peligroso él. A usted no le cae bien, ¿eh? No, a mí no me caen sus reacciones, sus medidas. Yo no tengo ya nada que ver con él. No, pero sí, ha dicho, sí el señor Carrillo ha dicho una cosa que me parece muy comentable, aparte de todo lo demás, que es, por supuesto, una opinión versada, que es lo de, si a mí me suben un 25% los aranceles para vender yo qué sé, jamones, para vender jamones a Estados Unidos, ahora me suben el arancel un 25%. Pues bueno, yo voy a bajar un 25% mis gastos de producción, si es que puedo, que unos podrán y otros no, y lo comido por lo servido sigo exportando. Y no me perjudico. Eso, don Antonio, usted que es del colegio. No. Eso, vamos a ver, ¿en qué sectores se puede...? Bueno, muy pocos sectores. ¿Por qué? Porque digamos, la competencia, excepto en aquellos sectores protegidos, de ella, que bueno, pues es otro tema que deberíamos hablar, pero bueno, digamos, marca los márgenes que hay, sobre todo en el comercio internacional. El comercio internacional estás comparando tus precios con China, estás comparando tus precios con India, estás comparando tus precios con el propio Estados Unidos, y con lo cual, y tus costes son los que son. Y los costes muchas veces tenemos una parte importante que son tus costes salariales, que difícilmente a corto plazo puedes bajar, porque bueno, pues porque efectivamente los convenios están ahí, y es lo que por lo menos en Europa y en gran parte del planeta es donde realmente se están negociando. Segundo, los costes de materias primas ya te los marcan por el propio mercado internacional, con lo cual difícilmente puedes ajustar mucho los márgenes. ¿Puedes ajustar un 2 o un 3%? Puede ser, pero poco más, sobre todo. ¿Y esto qué va a comportar? Pues que va a comportar, como bien estaba comentando Carrillo, es que el consumidor de Estados Unidos va a tener a medio plazo un problema, si esto continúa, un problema de inflación, sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo va a afectar esto a las próximas elecciones a mitad de mandato? Pues no lo sabemos, pero quizás no demasiado. Las próximas elecciones de senadores medio mandato, y congresistas, esto que no son las presidenciales. Efectivamente, no lo sé, pero seguramente no demasiado bien. Es decir, y después otro tema importante, y es ¿quién diseñó el GATT? ¿Quién diseñó la OMC? Es decir, al final de esto hay que tener presente qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y por qué se diseñaron estas instituciones. Bueno, primero, cuando él dice es que Europa se ha diseñado para hacerle daño a la economía americana, es falso totalmente.
el Plan Marshall, uno de los requisitos que impulsó en las economías occidentales fue que hubiera coordinación entre los diferentes estados de la Unión Europea. Fue uno de los requisitos para que el dinero del Plan Marshall fluyera en este caso a la Unión Europea, en este caso. Y bendito Plan Marshall en aquel momento, en este caso. Pero que decir, fue el propio Estados Unidos el que implementó con cierta lógica y sentido que la Unión Europea creara el germen propio de la Unión Europea, en este caso. Después ya con la CECA, con bueno, pues todo lo que aquello pues impulsó. Y la Unión Europea al final, pues bueno, pues su nacimiento es de la propia exigencia de Estados Unidos en este caso. Y vuelvo a repetir, con cierta lógica. Segundo, lo que está claro es que Estados Unidos, en este caso, le interesa a corto y a medio plazo tener una Unión Europea potente. ¿Por qué? Porque políticamente la Unión Europea... ¿Le interesa? Al final, yo creo que sí. Bueno, ahora me lo explica. Vamos otra vez a publicidad y volvemos enseguida, que eso me parece relevante. Pues este señor debe estar en algún chat de esos. Aranceles no gracias. Hoy a debate con Rafael Aznar, Joan Calabuch, José María Carrillo de Albornoz y Antonio Herrero. El señor Herrero, del Colegio de Economistas de Valencia, nos decía que a Trump no le interesa una Europa, ¿qué? Floja, desunida. Yo creo que a nadie, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Pero no era al revés. No, bueno, esto es lo que dice. Desunirnos. Esto es lo que dice Trump en este caso. Esto es lo que dice Trump. Pero la Unión Europea. Pero lo dice, ¿lo dice por postureo o porque no se entera? Lo dice claramente por postureo. Es una posición. O sea, él es consciente electoral. de que le interesa una Europa fuerte y unida. Yo entiendo que sus asesores, como mínimo, van a ser personas sensatas y conocedoras de qué es el comercio internacional, qué es la política internacional. Bueno, los actuales. Lo que pasa es que, bueno, sus comparecencias pues, dice lo que tiene que decir. Bien, en bien. este caso. Una Europea totalmente desunida y desintegrada significa inestabilidad. Significa, entre otras cosas, que bueno, pues, uno de los apoyos fundamentales de Estados Unidos en Europa, pues, que es el crecimiento propio y la atracción que pueda tener para sus industrias, puede desaparecer. Y yo creo que no le interesa de ningún tipo de forma a Estados Unidos, desde un punto de vista exclusivamente egoísta en este caso. ¿Comparten ustedes esa opinión? Yo no del todo, en el sentido de que él ha jugado, y lo hemos dicho, es al dividir y vencerás. A él le interesa una Europa debilitada para luego conquistarla y quedarse. No está diciendo que se quiere quedar Canadá, no está diciendo que se quiere quedar el Panal de Panamá. Y él la suelta, intenta, y él juega a una política de bilateralismo, porque la Unión hace la fuerza, claro. Y él sabe la fuerza que tiene la Unión Europea, y que la Unión Europea es, dentro del mundo occidental, su peor, diríamos, su mejor amigo y el más y al que él más debe de respetar. ¿Y qué hace? Yo ahora me voy con Rusia. O empieza a negociar con este señor, se mete donde no se debe de meter con el tema de Israel, con que si va a hacer Gaza, va a hacer lo que va a hacer, para al final de la corrida distraer la mente. Él la suelta y él sabrá a lo que va, pero al final lo que va a hacer es una desfeta. Va a hacer una desfeta y va a hundir y a perjudicar más a su país que al resto. Yo creo que él ha expresado, desde luego, él y J.D. Vance J.D. Vance, ¿no? Exacto. El vicepresidente. Han expresado claramente gestos muy negativos hacia Europa, de desprecio, muy claramente. Cuando dijo, en Múnich creo que fue, dijo, hay un nuevo sheriff Sí, efectivamente, lo dijo en Múnich, que yo creo que fue un verdadero insulto a la Unión Europea, de Vance, y luego pues también Trump lo ha planteado en algunas ocasiones, y desde luego yo creo que en general chocan claramente pues con nuestros valores y con nuestros principios como europeos, ¿no? los que digamos tenemos la inmensa mayoría de los europeos, de todas las corrientes políticas. Eso es así. Ahora, yo insisto en la idea anterior. Europa es una gran potencia y evidentemente yo creo que sus entornos en un momento determinado, la propia industria americana, los propios ciudadanos americanos, van a pedir realismo, y evidentemente todas estas exageraciones que citábamos al principio
se tienen que matizar, porque no es posible para Estados Unidos, con la enorme cantidad de intercambios comerciales, no solo de bienes, sino también de servicios, porque hay que pensar que en eso Estados Unidos tiene superávit en Europa. Es decir, ellos nos venden mucho más que nosotros a ellos en temas digitales, en este tipo de... Solo las redes sociales y los temas informáticos ahí nos Sí, pero barren, ¿no? incluso varias de las multinacionales norteamericanas del sector tienen sede, por ejemplo, en Irlanda. Quiero decir que ellos ganan mucho con Europa. Y yo creo que pese a todas esas expresiones de desprecio, no contar con Europa es imposible, y más teniendo en cuenta que hay otro matiz, y es que tiene que competir con China, y evidentemente la competencia china pues es una competencia muy dura para Estados Unidos. Pero es que, por ejemplo, esto de los servicios, don Rafael, claro, yo leí el otro día un artículo en el que explicaban eso, dice, vamos a ver, Facebook, Twitter, Netflix, todo lo que tiene que ver con redes sociales, con entretenimiento, con todo esto es americano y todo esto lo consumimos en Europa masivamente. Y los dueños de esas empresas son los que susurran al oído de Donald Trump, con lo cual esos no van a estar perjudicados en principio por esta guerra comercial. Podría estar perjudicado el señor del jamón y el señor de la soja, pero no a lo mejor el señor de Netflix. Discúlpame, porque sobre esa cuestión he de decirte que también la Unión Europea está valorando también la posibilidad de responder con aranceles respecto a los servicios norteamericanos, porque no solamente es eso, sino que prácticamente todo, pues seguramente el software que utilizáis aquí paga royalties a Estados Unidos y muchas empresas, y por lo tanto ahí en ese sentido tienen que tener prudencia con Europa, ¿no? Por lo menos. ¿La Carta Europea tapada podría ser esa? Podría ser. A ver, yo creo que estamos en los primeros, desde luego, meses del mandato del líder americano. Se está haciendo largo, ¿eh? No, lo que pasa es que ha llovido tanto. No, quiero decir que está siendo muy intenso. Que está muy intenso. Entonces, verdaderamente, sí que podemos añadir en este minuto que la diplomacia no es lo que le caracteriza a este señor, no cabe duda, ¿no? Porque entra a saco, dice lo que le parece, ofende, como acabamos de decir, y cree que todo se le puede consentir. Él diría que eso es una opinión. Bien, ciertamente yo creo que hay que tener una respuesta serenada, tranquila y, desde luego, de fondo, porque no vale aguantar todo. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y yo creo que hay que tener luces largas, como se suele decir. O sea que es cierto que si tenemos un principio de acción-reacción, nos vamos a meter en un lío horroroso y no tenemos mucho las de ganar, porque la potencia grande, el pez grande se come al chico. Entonces esa es la verdad, que tenemos que tener armas suficientes de reacción y de sacar los dientes, pues como se hace en las mesas de negociación. Pero fijaros que va mucho más allá, su capacidad de dominar el mundo va mucho más allá si tiene éxito pues con el tema de abastecimiento de productos esenciales, como hemos dicho antes, pues de las tierras raras, etcétera, del litio, de determinados minerales que sí que son la potencia del futuro relacionado con los grandes sectores, vamos a decir, tecnológicos, ¿no? Con el tema de los chips, con el tema de las baterías, etcétera. Entonces, el mundo del futuro está por ahí. Entonces, yo creo que se va, entre comillas, a conformar con tener algunos éxitos relacionados con ese tema. Un posicionamiento de las nuevas tecnologías bastante bien abastecido y va a dejar hacer con el comercio internacional, que por sí solo creo que los grandes jugadores, los grandes players, como se suele decir, le pondrán en su sitio. O sea, el comercio marítimo internacional es una cosa muy pesada, en el buen sentido lo digo. O sea, es como un bulldozer que va devorando y va devorando y va devorando. Entonces esas cosas se acabarán imponiendo. Eso al final... Tener batallas ganadas, perdón, ya acabo. Sí. Tener batallas ganadas a los chinos también le interesa. Entonces hay determinados gestos, como hemos dicho antes, lo del Canal de Panamá, que efectivamente haya metido bastantes goles por la escuadra, ¿no? Entonces, otros gestos, pues el dominio también de reabrir otra vez el Canal de Suez con potencia. Y entonces esas cosas yo creo que irán haciendo su propio camino. Y él se quedará con las quick wins, como dicen los americanos, de determinadas las ventajas rápidas o ventajas de abastecimientos logrados a largo plazo, el convenio de la paz con Rusia, si logra que Ucrania le venda no sé qué y que tenga no sé qué ventaja competitiva, pues esas cosas, yo creo que esos son los regates clásicos de un negociador
cuyas formas no nos gustan, clarísimamente no nos gustan, que encima los europeos estamos acostumbrados a la diplomacia francesa, que es mucho más cortés, vamos a decirlo de esa manera, y por lo tanto... Bueno, no sé, porque ahora son los primeros que quieren impulsar... Bueno, ya, pero históricamente me refiero. Entonces esas cosas están cambiando, entonces nos hemos acostumbrado a las nuevas formas de hacer, nos gusten o no nos gusten. Y los Soros de turno, los grandes magnates, esos que están por ahí siempre en todas las... supuestamente en todas las conspiraciones. Pues no ha abierto el pico. Soros no ha abierto el pico. Soros comentó que, bueno, que todavía, ¿no? Bueno, le parecía que realmente las primeras decisiones de Trump iban contra propio Estados Unidos. Manifestaciones similares en este caso. Yo creo que la gran pincelada de Estados Unidos que quiere volver a los años 50, donde Estados Unidos era el 50% del PIB del mundial y tal, bueno, pues esto no va a volver. Hombre, no parece que se vayan a dejar los demás, ¿no? Efectivamente, esto no va a volver. Con lo cual, oiga, mire usted, el que América vuelva a ser grande, ¿qué significa exactamente? Pues que, oiga, yo entiendo que América vuelva a ser grande es que su población tenga un nivel adquisitivo razonable, que tenga, pues bueno, por lo que la misma población pueda decidir. Pero esto de que yo quiero tener el 50% del PIB mundial, pues no va a pasar. ¿Entonces este lío gana China? No, yo creo que China está expectante. Fijaros otra cosa, que Taiwán, por ejemplo, ¿no?, que es una pieza clásica en el tablero de la geopolítica. Entonces, Taiwán es el mejor provisionista chips, ¿no? de los chips, exactamente. No Entonces, hacen otra cosa en Taiwán. América ha tardado en reaccionar, pero ya está reaccionando y se está autoabastecimiento bastante. Entonces, ese también está buscando nuevos equilibrios porque, claro, los chinos territoriales, o sea, la China grande, se quiere merendar, vamos a decirlo coloquialmente, a la China taiwanesa. Entonces, Trump está ganando tiempo para que eso le acabe importando menos, porque si no sería incluso, se dijo, el germen de una tercera guerra mundial. O sea y yo creo que, a ver, tonto del todo no tiene que ser este señor. Y tendrá asesores... Parcialmente tonto. No, quiero decirte que aparentemente parece que está un poco orientado por otras estrategias. No. Hombre, en Taiwán están preocupados. Hay un dicho en valenciano que no lo voy a repetir porque es bastante vulgar, pero es verdad que ningún eso se hace daño, ¿no? O sea que es verdad. Entonces, es cierto que aparentemente parece que esté llevando a su país a un desastre comercial porque va a pagar más por el consumo que está teniendo, que si el vino español le cuesta $10, ahora le va a gastar 15 y va a consumir otro tipo de vino, pero no va a ser así. Esas cosas son peccata minuta al lado de las grandes cosas. Igual estaban preocupados porque como solamente hacen chips, si los americanos empiezan a hacer los suyos, ya no van a necesitar los de Taiwán, ya pueden soltar Taiwán al tigre yo entiendo grande, que eso ¿no? va a acabar pasando en un plazo razonable. Bueno, como decía Carrillo, eso no es tan fácil, porque cuesta, por ejemplo, hacer un chip cuesta una animalada de dinero y evidentemente pues no es tan fácil hacer esa traslación. Todos queremos que se diversifique. Sobre lo que comentabas de China, probablemente a lo mejor no hay tanto impacto directo, pero sí en influencia, ¿no? O sea, directo comercial, pero sí en influencia. Todos los espacios que va dejando Estados Unidos, pues evidentemente China, pues su diplomacia, sus relaciones, los va cubriendo. Y su capital, y su capital, que están invirtiendo mucho. Acordados de África, acordados de los puertos de Grecia, por ejemplo. Así es. O sea, han comprado muchas cosas. Y a los mismos estadounidenses que el 35 o el 40% de su deuda es con China. Bueno, y el puerto de Valencia también tienen intereses, ¿no? Y una terminal importante. Una terminal importante, así es. Y en América del Sur también creo que hay bastante presencia. Bueno, entonces, es verdad que hasta ahora parecía que, digamos, que Estados Unidos estaba en sus cosas y que China seguía inundando. Y ahora el Pedro mundo. Sánchez que se va a China, ¿esto cómo lo interpretan ustedes? No tengo ni idea qué objetivo. Bueno, pues en este plano que estamos ahora, no tengo ni idea, en otros planos. Yo creo que la visita de Pedro Sánchez a China fundamentalmente tiene, yo creo que un contenido más bien de tipo económico. Lo que pretende sobre todo es lanzar el mensaje, que yo creo que lo hace también en parte en nombre o concertadamente con el resto de la Unión Europea, de que nuestra posición como Unión Europea pues debe ser independiente y abierta, y por lo tanto nosotros en ese sentido no vamos a entrar en otros conflictos y otras guerras que pueda haber. China es un socio muy importante. Efectivamente solo hay que ver el puerto de Valencia o solo hay que ver pues toda la actividad comercial que hay aquí, va a seguir siéndolo, y yo creo que particularmente además con España, y por lo tanto evidentemente va a ser un socio que va a permanecer y que hay que consolidar. Creo que era el señor Carrillo el que recordaba antes que el 2 de abril es una fecha clave, y si no, pues que me perdonen, el que sea, que
Lo he dicho yo, pero me da Creo igual. que ¿Qué lo ha más da? dicho- Es cierto, lo ha es dicho cierto que... Rafael. El día de la... Lo ha dicho Rafael. Pues No, Rafael. pero ¿qué más da? Pero la implementación de los aranceles Las está por esas medidas. Pero es que fechas. le llaman, el 2 de abril le llaman el Día de la Liberación, lo ha bautizado pero Donald yo Trump. El creo Día de la que no- Liberación. Una exageración como otra cosa. Yo creo una que hipérbole, es como lo ¿Qué se va a que- pasar? ¿Va a haber hipérbole. fuegos artificiales ese día? ¿O A lo Yo me mejor parece que la va a Casa la antorcha Blanca. de la Estatua de la Libertad? Bueno, él es un gran vendedor, ¿no? Un gran vendedor dialéctico. Entonces, bueno, pues ha decidido enmarcar esa fecha como si fuese Él se mete como un antes y elefante un en una después. cacharrería y ahí va, destroza y luego ¡pum! Y con eso te distrae y va a la suya. Porque todos son fuegos artificiales. Suelta esto y a ver cómo reaccionan, y si me interesa o sale alguien que se pone descontento, pues voy a negociar con él a nivel individual y los tengo como Es aliados. complejo, es complejo. No, Es un no tramposo. es tan lineal, o sea, tiene muchas derivaciones y es muy esférico a su vez. O sea, que Sí, es sí, que hay sí. muchos, fijaros la energía, fijaros el tema de la paz, o sea, es que está en todos lados, en todos los frentes abiertos. Entonces, yo creo que él tiene una línea que aparentemente no nos está gustando nada, pero que irá a su bola, como se dice coloquialmente, ¿no? Irá a su bola. Y el petróleo el 25%, ¿no? La energía, ¿Qué va a imagínate. meter? Sí, a los países que compran petróleo a Venezuela les quiere poner, entre ellos España, por lo Formado. visto. Que habrá Sí, que es un- comprárselo a Estados Unidos, bueno, lo compraremos Le a, ponen 25%. a México, que en México tienen una cantidad de petróleo que... ¿Y esto de los porcentajes lo pone a voleo? ¿O qué? Hablando Sí. ya de coloquialismos, que 25%, y si no, 200, y si no... No, para luego rebajar y decir qué bueno que he sido. ¿Pero esto es Qué así? locos. Y ¿O hay suelta- una razón para que Es se poco aplique serio, es poco serio. Exacto. Es Yo- poco yo- serio. Da esa impresión, pero... En economía hay una teoría que son los aranceles óptimos. Hay una teoría económica que dice que los aranceles óptimos son aquellos en los que iguala, técnicamente, en los que iguala el excedente del consumidor con el excedente del productor, ¿no? Diga, mire, pues mire, yo tengo una economía y esa economía, pues bueno, pues voy a ver cuál es mi arancel óptimo respecto al mundo, en este caso. ¿Por qué? Porque, hombre, técnicamente, de acuerdo con la teoría, digamos, de una economía menos abierta, pues bueno, pues al final va a tener el productor va a producir mucho más, va a generar mucho más y el consumidor, pues bueno, va a perder, pero bueno, entonces se iguala, tal. Pero esto realmente en una economía abierta cambia los paradigmas totalmente, en este caso. Y es que la economía abierta, lo que estábamos hablando anteriormente, la economía abierta genera, en este caso, una ventaja comparativa para todos. Lo importante es, sobre todo para la Unión Europea, primero, es que sea competitiva. Evidentemente, pues bueno, todos sabemos qué ha pasado con la Unión Europea en los últimos años, los últimos 20 años, ha perdido fuelle, porque bueno, sus grandes empresas pues, quizá no han apostado por lo que debían de haber apostado, o la propia Unión o los gobiernos de la Unión Europea no han apostado por la economía realmente que genera alto valor añadido y está perdiendo esa productividad, en este caso, a medio plazo. Pero esto no está escrito, la historia no está escrita. Ya. Es decir, esto puede ser un revulsivo para la Unión Europea. Pues hay Está quien opina claro- que la historia se repite. pero ¿eh? está claro que culturalmente la Unión Europea y Estados Unidos tienen una simbiosis, unos valores más o menos compartidos, y China nunca va a suplir, ni otros países van a suplir esa simbiosis que realmente tal. Hay que confiar en el propio Estados Unidos, no los gobernantes de Apunte Estados rápido, Unidos. José María, no, que tenemos quiero... mayores costes. Yo, por ejemplo, estaba en el año 2020 en México, cuando estalla el COVID. Como no podían venir mercancías desde China, automáticamente con la obsesión que tienen los americanos de las materias primas, compró todos los productos reciclados y donde yo compraba el polietileno a 12 pesos, acabé comprándolo a 25. ¿Eso qué aranceles? ¿Por qué? Porque se llevó todo el material reciclado de México a Estados Unidos y nos dejó a los que estábamos en México sin materia prima, que había que traer desde España, con mayores costes del transporte y con precios competitivos, pero que no eran los que habíamos tenido. Bueno, creo que ese es el peor arancel. Creo que nos quedan 3 minutos de programa. Aplicaciones para la Comunidad Valenciana, repercusiones para la Comunidad Valenciana de toda esta guerra arancelaria. ¿Qué productos y qué perspectivas les ven ustedes? No sé, ¿qué Yo no productos sé, pueden por ser ejemplo, los más en afectados? el tema agroalimentario realmente exportamos 800 millones solamente. Digo, son muchos, ¿no? Pero solamente a Estados Unidos. La repercusión no es tanta. Y luego tenemos un tema de calidad. Y luego, si allí va el consumo, al final lo van a tener que comprar al precio que compren, pagándolo quien lo pague, que es el importador. Pero aquí se habla mucho de las exportaciones agrícolas. Sí, efectivamente, las exportaciones agrícolas, hombre, siempre duele, pero digamos, la última vez yo creo que los aranceles los puso a la aceituna de mesa, al aceite.
algunos productos que, digamos, no son, digamos, el corazón de nuestras exportaciones agrícolas, que también... Lo que pasa es que si pueden... tienes el negocio de eso, Hombre, pues te imagínate fastidia. lo que te duele, en Claro, directo, claro, va claro. en vena. Claro, claro. Efectivamente. Y luego otro ámbito de afectación que yo creo que es preocupante también, pues es el del automóvil, sobre todo por lo que comentábamos antes. El principal afectado de estos aranceles va a ser Alemania. Pero claro, nosotros, aunque exportamos pocos automóviles, pero sí que tenemos muchas empresas de componentes, que exportan a Alemania y también a México, por cierto, para fábricas de O sea, automóviles. hacemos las piezas para los coches que se hacen en Alemania y en México y que van a estar... Efectivamente. Y por lo tanto, si ellos pueden exportar finalmente menos coches por los aranceles, por las tarifas, pues evidentemente eso supondrá también menos pedidos para nuestras industrias. Francisco Segura, el otro día, creo que fue el miércoles, estaba hablando como presidente de AVIA de la repercusión del 25% y que lo trasladaba al Gobierno de España y, lógicamente, a la Unión Europea, porque es un problema común que, efectivamente, a quien más le afecta es a Alemania, pero nos afecta realmente a todos porque ya estamos con el problema de los coches eléctricos y tal, la crisis que tenemos en el sector del automóvil, como para que encima nos agreguen estas más. Yo creo que ahí la Unión Europea sí que tiene que apoyar a toda la industria principal y a toda la industria subcontratista del sector del automóvil. Y agrario, ¿no? Y el agro. ¿Y algo más? Farmacéutico, algo. Componentes eléctricos, está. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que en la Comunidad Valenciana, aparte del sector agrícola, estamos hablando... Ford exportaba hace algunos años, hace 3 o 4 años, exportaba creo que la Ford Transit, la Ford no sé qué. Sí, furgonetas. Furgonetas y tal, pero bueno, que realmente en este momento yo creo que prácticamente que está ya... No, es el tema de las componentes, como decía Joan. Sí. Sí, yo creo que, hombre, es mejor que este sarampión lo pasemos cuanto antes y que las cosas vuelvan a su cauce, ¿no? Bueno, y del turismo no hemos hablado. No sé si de alguna manera también podría resultar afectado así. En dos palabras, Joan. Hombre, a ver, el turismo desde Estados Unidos hacia España y por tanto hacia la Comunidad Valenciana ha aumentado muchísimo en los últimos años. Esa es la verdad. Yo creo que alrededor de un 30%, una cosa así. Yo creo que pasa un poco al revés. Quizá hay gente que se retrae de ir a Estados Unidos, pero la Comunidad Valenciana en concreto cada vez es más atractiva para los norteamericanos, para turismo y para residir, donde ya, por cierto, residen miles. Sí. Y no les vamos a decir Yankee Go Home. No. Eso es Peter. No. En fin, Rafael, Joan, José María y Antonio, muchísimas gracias a los 4. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Aranceles, no gracias. Señoras, señores televidentes, gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.